Bueno, no, al final no tengo la sensación de que se esté haciendo muy larga. Bueno, pues intentamos disfrutar de cada día, de cada entrenamiento. Y en cuanto a la preparación, bueno, pues al final es verdad que cuando ya quedan pocos partidos para que acabe la liga, siempre, bueno, pues hay un puntito de estrés mayor, ¿no? Porque ya estás a punto de cerrar un año. Pero bueno, en ese sentido estamos dándole toda la normalidad del mundo. Estamos preparando el partido como hemos preparado pues todos estos últimos partidos, trabajando los comportamientos tácticos que necesitamos para acercarnos a la victoria el domingo, preparando al equipo psicológicamente como hacemos otras semanas. Así que en ese sentido dándole total normalidad a la preparación de la semana. Bueno, evidentemente valoramos diferentes escenarios que puedan surgir, porque para ello pues están los otros partidos y está la competición y los puntos que llevamos hasta el momento. Pero bueno, nosotros por ahora planteamos el partido con la intención de conseguir la victoria. Al final esos 3 puntos nos permitirían 100% depender de nosotros en la última jornada, y es con el objetivo con el que preparamos este partido, al igual que hemos preparado el resto de los partidos, con la ambición y con las ganas de ser lo que venimos siendo, que nos acerca mucho a la victoria, y con las ganas, ya te digo, de poder salir de Palencia con la sensación y sobre todo con el depender de nosotros, ¿no? En la última jornada, que eso nos lo daría el sumar los 3 puntos ahí en Valencia. Bueno, es verdad que ellos en las últimas semanas han variado sistemas, no sé si como consecuencia de poder estar con dudas o como consecuencia de intentar ser ricos a nivel táctico. Pero un equipo que evidentemente necesita ganar, al igual que nosotros. Por lo tanto, pues es un partido de esos en los que los dos equipos necesitan los puntos. Es una final, a falta de 2 partidos para que acabe la temporada. Bueno, pues son esos partidos que tienen un punto de tensión chulo, y yo creo que son esos partidos en los que pues todos los que podemos disfrutar del fútbol, jugadores, directivos, aficionados, entrenadores, cuerpos técnicos, pues disfrutamos, y son una pasada. Así que bueno, pues espero un equipo que salga al igual que nosotros a por la victoria. Y en cuanto a la formación, etcétera, pues bueno, tenemos una idea de lo que pueden hacer, y bueno, pues ya luego el domingo veremos a ver qué pasa. Bueno, en ese sentido nosotros al final tenemos que poner el foco en lo que depende de nosotros, que es competir el domingo en Palencia, y lo que ocurra en otros campos no depende para nada de nosotros. Evidentemente, como cuerpo técnico, pues en ciertos minutos estaremos al tanto de los resultados que ocurran, pues ya no solo en nuestro grupo, sino en otros posibles grupos para el tema de la puntuación del play-out. Pero ya te digo que si tuviera que darte un porcentaje, al 99% a poner el foco en lo nuestro, al 1% mirar qué ocurre, eso como cuerpo técnico. Y en cuanto a los jugadores, 100% en lo único que depende de nosotros, que será en competir en Palencia siendo nuestra mejor versión, y 0% en cuanto a otros resultados, que en este caso, ya te digo, en ese 1 seremos nosotros los que como cuerpo técnico pues estemos al tanto, pues en un momento dado, pues con ciertos resultados, pues debemos valorar algún tipo de comportamiento en últimos minutos ahí en Palencia. Bueno, pues igual, siempre me recuerda, según me lo dices, allí a Lugo, cuando fuimos a jugar con el Polvorín, que fue espectacular. La sensación prácticamente de jugar como locales. Entiendo que en este caso, pues oye, todo lo que sea igualar fuerzas viene bien. Es decir, si somos capaces de llenar o de igualar en número de fuerzas, ¿no? a la afición del Palencia, pues en este caso, pues esa parte, ¿no? en la que vas como visitante, pues prácticamente se iguala. Por lo tanto, todo lo que cada langreano o langreana que sume y que esté allí en el campo, en la nueva balastera, pues nos va a ayudar. Hasta ahora, pues ¿qué te voy a contar? Los jugadores están dando un nivelazo, y lo digo siempre, para mí el apoyo que han sentido por parte de la afición, el cariño que han sentido desde hace tiempo, el ánimo, lo que les transmiten, suma. Y como os he dicho otras veces, pues aquí estamos todos por y para los jugadores. La afición está ayudando mucho a los jugadores, y los jugadores han aumentado su nivel de confianza, primero por muchas otras cosas, pero una cosa muy importante ha sido el apoyo que sienten por parte de la afición, los mensajes que reciben, el cariño que reciben en los partidos. Entonces, sin ningún lugar a duda, que cuantos más seamos allí en la nueva balastera el domingo, pues más vamos a sumar, más fuerzas vamos a sumar para conseguir el objetivo.